Llegando tarde al avión, Verónica compró una aguja a una gitana. «Revisa a tu esposo enfermo y entenderás todo», le dijo. Escuchó sus palabras y se apresuró a seguir a su marido. «Hola, mis queridos. Dejen todo un momento, quiero contarles una historia que les hará ver a sus seres queridos de otra manera. Cuéntenme, ¿desde dónde nos escuchan?» Que disfruten la historia. En el aeropuerto de Sheremetyevo había un montón de gente y mucho ruido, como siempre los viernes por la tarde. Los moscovitas se iban a sus casas de campo, los que habían estado de viaje de negocios regresaban a casa, y los turistas llenaban los mostradores de check-in con maletas enormes. Verónica corría entre la gente, sujetando con fuerza su pase de abordar. Sus tacones golpeaban fuerte el piso de mármol, y la pesada bolsa le dolía en la cadera. Mientras corría, acomodó un mechón de su cabello rubio que se había salido. A sus 45 años, aún conservaba su color natural, algo de lo que se sentía orgullosa en secreto. Era quizá la única parte de su apariencia que no necesitaba tanto cuidado, a diferencia de su figura, por la que tenía que esforzarse mucho después de los 40. Por los altavoces anunciaron el último llamado para el vuelo a Novosibirsk. La voz femenina sonó indiferente, como si hubiera un poquito de malicia escondida. Verónica aceleró, sintiendo que su corazón le latía en la garganta. Solo una idea rondaba su mente: no podía llegar tarde. No podía. Era el cumpleaños número 70 de su mamá. No era un evento que se pudiera perder, sobre todo porque ella ya había pospuesto este viaje casi medio año, siempre encontrando alguna excusa. Más aún siendo hija única, con una relación con su mamá complicada, llena de resentimientos no dichos y decepciones apenas escondidas. «Que espere, por favor», y gritó Verónica, al ver cómo una empleada del aeropuerto, con su falda azul de uniforme, cerraba con decisión la puerta de abordaje, como si pusiera fin a sus intentos de llegar a tiempo. «El embarque ha terminado», respondió la chica con voz seca, mirando su reloj de pulsera como si el tiempo fuera su aliado personal en la lucha contra los pasajeros que llegaban tarde. Llegó 20 minutos tarde. Las puertas del avión ya están cerradas. Pero yo tenía razones, pensó Verónica, sintiendo el sudor bajarle por la espalda y la blusa pegándosele incómoda. Mi esposo se enfermó de repente. Tuve que llamar a la ambulancia. ¿No se puede contactar de alguna manera a la tripulación? La empleada la miraba con un indiferente desdén, como alguien que ya había escuchado miles de historias parecidas. Detrás de su mirada fría, Verónica leyó cansancio y apatía. Un quembae de vidas humanas, prisas eternas, siempre las mismas excusas. El siguiente vuelo sale mañana a las 8:45 de la mañana, acuda a un representante de la aerolínea para reprogramar su viaje. Mostrador número 27, dijo, señalando hacia el hall central. Verónica sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Siempre igual, solo se relaja si crees que todo va bien, y la vida te pone un obstáculo. Sacó de su bolso un estuche de cuero gastado con el celular, regalo de Víctor el año pasado, uno de esos raros momentos en que él sí acertaba con un regalo, y marcó el número de su mamá, imaginando su decepción. Los tonos sonaban especialmente desesperanzados en medio del ruido del aeropuerto. Nadie contestaba. Seguramente ya estaba preparando a los invitados, cortando su famoso ensalada de palitos de cangrejo y maíz enlatado, poniendo la mesa con la vajilla de cristal que usaba solo en ocasiones especiales. Pensó con amargura. «Mamá, perdóname», susurró Verónica cuando entró el buzón de voz. «No alcancé el vuelo. Llegaré mañana temprano. Lo prometo». Mientras caminaba hacia la salida, sintiéndose una completa fracasada, pasaban a su lado personas felices con maletas, abrazos de reencuentro, niños riendo. Parecía que todo el mundo celebraba el viernes, y ella estaba completamente fuera de esa alegría. De pronto, una voz ronca, femenina, con un marcado acento, la llamó. «Chica bonita, espera». Verónica se volteó, apretando instintivamente su bolso al costado. Frente a una columna de mármol, como si hubiera elegido el lugar a propósito, estaba una mujer baja, llenita, con una falda larga y colorida y un pañuelo atado al estilo gitano. Los colores de su ropa, rojos, verdes, amarillos, contrastaban raro con el gris del mármol del aeropuerto y se veían fuera de lugar,
como flores silvestres en una sala de hospital. La mujer parecía tener unos 60 años, o quizá más. Las arrugas profundas marcaban su rostro moreno como el lecho seco de un río. Pero sus ojos oscuros miraban con una claridad y penetración que sorprendían, como si pudieran ver a través de las personas, leyendo pensamientos y recuerdos como un libro abierto. Y no hace falta, tengo prisa, respondió Verónica automáticamente, acelerando el paso y apretando más la correa de su bolso. En su mente pasó un pensamiento: hay que sujetar bien el bolso. Solo me faltaba una gitana ahora para terminar de arruinar el día, pensó con fastidio. Al avión ya no llegarás, sonrió la gitana con tanta seguridad que Verónica, sin querer, bajó un poco el ritmo. Pero a lo peor sí puedes alcanzarlo si pasas por aquí. Te espera un gran problema, dueña, añadió. Verónica se detuvo, sin querer, intrigada. Algo en la voz de esa mujer rara la hizo voltearse. Tal vez era la entonación extraña, o la confianza con la que hablaba de un avión que Verónica, en efecto, ya había perdido. ¿Qué quiere decir con eso?, y preguntó, regañándose mentalmente por dejarse atrapar por una evidente trampa. La gitana se acercó, despacio, como si tuviera toda la eternidad. Olía a hierbas y a algo dulce, como la infancia. Tal vez a los caramelos patas de ganso que su abuela siempre guardaba en un frutero, junto a los vasos de cristal y fotos viejas de familia en marcos de madera. Veo que tu alma no está en paz, dijo la gitana en voz baja, casi un susurro. Verónica tuvo que inclinarse un poco para escucharla entre el ruido del aeropuerto. Y es cierto, continuó la mujer. En casa no todo anda bien. Tu nido no es fuerte, está cosido con hilos podridos. Todos tenemos problemas, encogió los hombros Verónica, pero no sé por qué no me voy. Algo en esta mujer le impedía simplemente darse la vuelta y marcharse. Había algo extraño en su forma de hablar, una seguridad en sus palabras, como si realmente supiera algo importante. De tu esposo, dices, se enfermó, dijo la gitana, entrecerrando los ojos, que se hicieron como rendijas de gato satisfecho. Ay, no es la enfermedad que los doctores curan. Tu esposo está enfermo de mentira, su corazón está consumido por el engaño, como un árbol comido por escarabajos. Verónica se estremeció. Sintió un frío recorrerle la espalda. La empleada del aeropuerto realmente había mentido. Víctor no estaba enfermo. Solo se retrasó en una reunión importante y no pudo llevarla al aeropuerto, como había prometido 3 días atrás cuando planearon el viaje. Y el taxi que pidió en el último momento quedó atrapado en los terribles embotellamientos de Moscú, cerca de la carretera de Leningrado. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Verónica, cansada, mirando el reloj. Si salía ahora, quizá podría llamar a su mamá desde el camino y explicar lo que pasó. La gitana sacó de un bolsillo profundo de su falda un pequeño paquetito envuelto en tela oscura, gastada en los bordes. Toma esta aguja, bonita, dijo, entregándole el paquetito con la misma seriedad con la que alguien ofrece una joya real. Es antigua, de mi abuela. De plata, con un ojo especial. Ya no hacen de estas. Cuando llegues a casa, revisa a tu esposo enfermo, y entenderás todo. La aguja te mostrará la verdad. No creo en esas cosas, empezó Verónica, sintiéndose tonta. Su mamá siempre decía que las gitanas eran maestras de la manipulación. Y ahora ella misma había caído en la trampa. Y no voy a creer. Solo tómala y revisa. La interrumpió la gitana, y su voz sonó extrañamente firme. Si me equivoco, la tiras, si acierto, al menos abrirás los ojos antes de que sea demasiado tarde. Verónica no entendía por qué extendió la mano y tomó el paquetito. Quizá por cansancio, por frustración, o tal vez por un extraño presentimiento que le picaba en el pecho. El paquetito era ligero, casi sin peso, pero parecía importante. ¿O cuánto le debo?, preguntó, abriendo su bolso, esperando que la gitana pidiera una cantidad absurda. Dame 3.000 por la suerte, sonrió la gitana, mostrando sus dientes desparejos, uno de ellos de oro, que brilló débilmente bajo las luces del aeropuerto. Verónica le dio 300 rublos, pero la mujer negó con la cabeza, como si Verónica le hubiera ofrecido cualquier tontería. 3 rublos, hija. ¿Viejos o nuevos?
3 rublos, ni más ni menos. En la cartera de Verónica, entre tarjetas y billetes, encontró una moneda de 5 rublos que estaba olvidada. La gitana la tomó, la levantó en la mano, revisando su peso, y Verónica notó una cicatriz profunda que cruzaba su mano desde la muñeca hasta el centro de la palma. Como si alguien alguna vez hubiera intentado cortarle las venas. Y no necesito cambio, susurró con una sonrisa misteriosa. Ve con Dios, y recuerda, revisa a tu esposo, con la aguja revisa. Te mostrará toda la verdad, aunque sea amarga. Cuando Verónica se volteó al salir del terminal, la gitana ya no estaba, como si se hubiera esfumado entre los turistas con maletas y la gente apurada, como un espejismo en el desierto. Verónica incluso dudó por un segundo si esa extraña reunión había sido real. En el taxi camino a casa, viendo las luces de Moscú pasar, abrió el paquetito. Dentro estaba la aguja, larga, con un brillo plateado y un ojo extraño en el extremo. Tenía grabados apenas visibles, como letras de un alfabeto desconocido. Verónica sonrió y guardó la aguja en su bolso, dentro del compartimento secreto. Me engañaron como a una tonta, pensó. Pero, de alguna manera, sintió un nudo en el estómago, como si un contador de tiempo hubiera empezado a correr dentro de ella. El taxi se detuvo frente a su edificio en Izmailovo. Una torre de 12 pisos de los 90, con el estuco descascarado en algunos lados y el ascensor siempre roto, se veía especialmente triste bajo la luz del atardecer. Ella y Víctor soñaban con mudarse a un lugar mejor, a uno de esos nuevos complejos con seguridad y estacionamiento subterráneo que crecían como hongos en toda Moscú. Pero nunca lograban juntar suficiente dinero para el enganche. Aunque Víctor siempre decía que tenía un gran negocio en puerta que resolvería todos sus problemas financieros de una vez por todas. Al subir por las escaleras al 7º piso, el ascensor, como siempre, llevaba 3 semanas sin funcionar y nadie hacía nada por arreglarlo. Verónica recordó las palabras de la gitana: revisa a tu esposo enfermo. Y entenderás todo. ¿Qué tontería es esa?, pensó. Víctor nunca había sido el marido perfecto, olvidaba aniversarios, rara vez regalaba flores y a veces bebía más de la cuenta con sus amigos. Pero ahora, realmente estaba trabajando mucho. Nuevos socios, proyectos, reuniones y más reuniones interminables. Hoy simplemente no tuvo suerte, a todos nos pasa. Después de todo, llevan casi 15 años de casados. No siempre todo ha sido perfecto. Pero cuando abrió la puerta del departamento, se quedó congelada en el umbral, sintiendo que su corazón se saltaba un latido. El pasillo estaba iluminado, y de la sala llegaban voces. Suaves, pero claras. Y una de esas voces definitivamente era de su esposo. El mismo que hace un par de horas la llamó para disculparse porque se había quedado atrapado en una reunión importante cerca de la estación bielorrusa y no podría llevarla al aeropuerto. La otra voz era masculina también, grave y ronca, como si el dueño fumara mucho. Verónica se quedó paralizada, sin atreverse a entrar a su propio departamento. Su corazón latía fuerte, como si estuviera en la garganta. La importante reunión de Víctor, resultó, estaba pasando justo allí, en su sala. Una ola de traición la cubrió. Con cuidado cerró la puerta, tratando de no hacer ruido, y caminó de puntitas por el pasillo. De la sala se escuchaban fragmentos de conversación. Esto no puede seguir así. Entiendo, Mikhailovich, todo entiendo, dijo Víctor, y en su voz Verónica percibió algo que nunca antes había escuchado, suplicante, casi rogando. Una semana más, máximo 2. El dinero estará seguro. Esta es la última vez que lo digo. 2 semanas, cortó el invitado. Después no vengas a pedirme perdón a mí. Verónica se acercó sigilosamente al pasillo y miró por la rendija de la puerta entreabierta. En la sala había 2 hombres, su esposo, encorvado, con una sonrisa triste en el rostro, y un hombre grande, de unos 50 años, cabello corto y canoso, mandíbula cuadrada. Vestía caro, pero sin estilo. Chaqueta de cuero, cadena de oro gruesa en el cuello. ¿Tomamos un trago?, propuso Víctor, levantándose para servir whisky en un vaso. Por el buen cierre del trato. No te apures. El hombre bebió de un solo trago, sin hacer gesto alguno.
¿Y a su esposa para Siberia por qué la mandó? Pensó Verónica. ¿La iba a esconder de nosotros? Víctor se rió nerviosamente. Pues sí, es el cumpleaños número 70 de mi mamá. Ya sabes, no podía faltar. ¿Y tú qué, no fuiste? ¿O tenías miedo de dejar el asunto? Verónica sintió que la rabia le hervía en el pecho. Así que no solo le mintió hoy. Usó el cumpleaños de su mamá como excusa para sus negocios turbios. Revisa a tu esposo enfermo, recordó las palabras de la gitana. Automáticamente buscó en su bolso la extraña aguja. Vamos, Mijailovich, dijo el hombre con voz lastimera. Solo necesito reunirme con un cliente importante. Se viene un gran pedido. Ajá, resopló el invitado. Y este cliente, parece ser ese Sidoj por el que debes 1,5 millones. Y deja de mentir, Víctor. Sabemos todo sobre ti. Verónica dio un paso atrás del marco de la puerta, llevándose la mano a la boca. 1,5 millones. Víctor debía esa cantidad a alguien. ¿De dónde sacaría tanto dinero? En su presupuesto familiar apenas alcanzaba para pagar las cuentas y de vez en cuando algún viaje barato a Turquía. Sé lo que hago, dijo Víctor, con más seguridad en la voz. Tengo todo bajo control. Pronto tendrás el dinero, dijo el invitado. Más te vale. La familia es sagrada, y sería una lástima que algo pasara. Sonó como una amenaza directa. Verónica se metió al baño y cerró la puerta suavemente. Le temblaban las manos. ¿De qué hablaba ese hombre? ¿Quién era Sidoj y de dónde salió esa enorme deuda? Encendió la llave del agua para que el ruido tapara su presencia y se apoyó con la frente en el azulejo frío. Sacó la aguja de su bolso y la giró entre los dedos. ¿Qué querría decir la gitana con revisa a tu esposo? ¿Cómo se puede revisar a alguien con una aguja? Miró alrededor del baño, buscando alguna pista. De pronto, su vista se posó en la canasta de ropa sucia, donde estaba la camisa de Víctor, la misma que usó ayer en la cena de negocios. Impulsada por algo extraño, Verónica la tomó y revisó el cuello con atención. ¿Marcas de lápiz labial? No, nada. Pasó los dedos por los bolsillos. Vacíos. Luego tomó la aguja y, sin entender bien por qué, pinchó cuidadosamente la tela de la manga. Para su sorpresa, la aguja pareció moverse sola hacia la costura interna. Al poner la camisa a la luz, notó que esa costura era diferente a las demás, como si algo estuviera cosido dentro. Tomó unas tijeras de manicura y abrió la costura con cuidado. Dentro encontró un pequeño paquetito de papel. Con las manos temblorosas, lo abrió y vio unas pastillas de aspecto extraño y un pedazo de papel con un número de teléfono. ¿Su esposo escondía drogas en su ropa, o eran algún tipo de medicamento prohibido? La cabeza le daba vueltas. En ese momento, escuchó cómo se cerraba la puerta de entrada. El invitado se había ido, y luego oyó los pasos de Víctor acercándose al baño. ¿Estás en casa? Y dijo sorprendido Víctor desde la puerta. ¿Y el avión? Verónica metió rápidamente la aguja y el hallazgo en el bolsillo del albornoz colgado del gancho y se echó un poco de agua en la cara. Llegué tarde, respondió, tratando de que su voz sonara normal. El taxi había quedado atrapado en el tráfico. La puerta se abrió y Víctor apareció en el umbral. Un hombre alto, de 48 años, con barba arreglada, canas y entradas que escondía con cuidado con su peinado. Antes a Verónica le parecía atractivo, pero ahora solo notó sus bolsas bajo los ojos y la sonrisa nerviosa. Oh, qué lástima, dijo él sin mirarla. Tu mamá se va a enojar. Di tú, veo que no estás tan preocupado, no pudo evitar decir Verónica. Tienes aquí tu propia reunión. Víctor se tensó, pero rápidamente se recompuso. Y no, un colega vino a recoger unos documentos. Te dije que hoy trabajo. Un colega. Verónica sintió como todo en su interior hervía, pensando en la cadena de oro y las conversaciones sobre un tal Sidoj. La cara de su esposo cambió, se volvió dura y extraña. ¿Te estuviste espiando? Volví a casa y escuché la conversación, replicó ella, en mi propio departamento, por cierto.
¿Quién es ese hombre, Víctor? ¿Y a quién le debes 1,5 millones? Víctor miró alrededor, buscando una salida, suspiró profundamente y se fue al dormitorio. Verónica lo siguió, sin sacar de su bolsillo la aguja y el hallazgo que había encontrado. Es difícil de explicar, comenzó él, sentándose al borde de la cama y sosteniéndose la cabeza con las manos. Pues inténtalo, dijo Verónica, cruzando los brazos. Tengo tiempo. Ya perdí el avión. Y debo dinero a una persona, empezó Víctor. Una suma grande. Invertí en un negocio, pero salió todo mal. ¿Qué negocio? Preguntó ella, sintiendo un nudo de náusea en la garganta. ¿Estás jugando? ¿Haciendo apuestas? No, dijo levantando la cabeza. No soy tan tonto. Fue un negocio. Un contrato rentable de 1,5 millones. Verónica negó con incredulidad. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Víctor guardó silencio, evitando mirarla. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Víctor, dijo en voz baja. ¿Pediste un crédito? ¿Hipotecaste el departamento? Ah, no, respondió él mirando al suelo. Pedí prestado a Sidog, con intereses. Es un tipo de negocios. Verónica lo miró horrorizada. ¿Te metiste con delincuentes? ¿Estás loco? No es un delincuente, protestó Víctor sin convencer. Es un empresario, solo que tiene sus métodos. ¿Y cuáles son esos métodos? Apretó los puños Verónica. Amenazar a la familia de alguien a quien le debes dinero, dijo Verónica. Lo escuché todo, Víctor. Ese Mikhailovich dio a entender bastante claro que algo podría pasarme a mí. Víctor se levantó de un salto y la agarró por los hombros. Y no te pasará nada. Yo lo arreglo. Tengo un plan. ¿Qué plan? Se soltó Verónica de sus manos. ¿Vender drogas? Sacó del bolsillo del albornoz el paquetito de papel con las pastillas. El rostro de Víctor se quedó blanco de sorpresa. ¿De dónde sacaste eso? Susurró. De tu camisa, respondió ella, retrocediendo hacia la puerta. ¿Son drogas? Sí. Víctor negó con la cabeza. No, son pastillas para mejorar la concentración. Muchos empresarios las toman. Por eso las escondes en la camisa. Verónica sonrió con amargura. ¿Por quién me tomas, Víctor? En ese momento sonó el teléfono de Víctor. Miró la pantalla y palideció. Tengo que contestar, murmuró, saliendo del cuarto. Verónica se quedó parada, atónita. Su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Su esposo, con quien había vivido casi 15 años, no era la persona que ella creía. Tenía deudas con delincuentes, se metía con pastillas sospechosas. ¿Qué más secretos le ocultaba? Del pasillo llegaba la voz apagada de Víctor. Sí, entiendo. No, todo estará a tiempo. Claro que controlo la situación. Verónica se acercó al closet y abrió un cajón de documentos. Algo le decía que tenía que investigar más a fondo. Certificado de matrimonio, pólizas de seguro, recibos antiguos. Ahí estaba la carpeta con los estados de cuenta bancarios. Pasó las hojas rápidamente y se detuvo al ver cifras desconocidas. Del dinero de su cuenta compartida, en la que le depositaban su salario de profesora de música, se retiraban sumas grandes regularmente, no solo en los últimos meses, sino desde hacía varios años. Con la aguja, revisa, recordó las palabras de la gitana. Y tenía razón, la aguja ya había revelado el primer secreto. ¿Qué más podía mostrar? Verónica se sentó al borde de la cama, mirando los estados de cuenta. En los últimos 3 años, de su cuenta habían desaparecido más de 1,000,000 de rublos. 1,000,000. Y ella pensaba que no podían ahorrar para un departamento nuevo por los ingresos inestables de Víctor. Cada vez que mencionaba compras importantes, él negaba con la cabeza. Y no ahora, Verónica, hay que esperar a que los negocios mejoren. ¿Y mientras tanto? ¿Qué hacía con ese dinero? Verónica repasaba frenéticamente posibilidades,
juegos de azar, otra mujer, o esas pastillas que escondía en la camisa. ¿En qué momento su vida se volvió una película de crimen? La llamada en el pasillo terminó, y Verónica rápidamente volvió a guardar los documentos en la carpeta. Un instante después, Víctor entró al cuarto, alterado y con las mejillas rojas. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Te escucho, respondió Verónica, tratando de que su voz sonara tranquila, aunque por dentro todo hervía. Víctor se frotó nerviosamente el puente de la nariz. Un gesto que ella conocía. Siempre hacía eso cuando iba a mentir. Y sí, realmente debo dinero a Georgi Sidog, a ese hombre al que todos llaman Sidog. Financia varios proyectos. Tenía una idea muy prometedora, tecnología para reciclar plástico de forma ecológica. Podríamos haber ganado mucho. ¿Y qué pasó? Nos estafaron, dijo Víctor, levantando los brazos. El socio huyó con el dinero. El equipo resultó defectuoso. En resumen, todo se fue al fracaso. Hablaba rápido, sin mirarla a los ojos. Verónica sintió la fría desconfianza que se había instalado entre ellos en los últimos años. Extraño que solo ahora se diera cuenta de eso. ¿Y las pastillas? Preguntó. ¿Por qué las escondes? Él se encogió de hombros con despreocupación. Son para mejorar la concentración. No son completamente legales en Rusia, así que hay que conseguirlas por conocidos. Por eso las escondía en la camisa. No quería que te preocuparas. Intentó sonreír, pero salió torcida. ¿Y el dinero de nuestra cuenta? Verónica sacó la carpeta con los estados de cuenta. ¿A dónde se fue 1.000.000, Víctor? Él palideció. ¿Revisaste mis documentos? Y dijo nervioso. En nuestros documentos, corrigió ella. Y esta es nuestra cuenta común, donde, entre otras cosas, también deposito mi salario. Víctor se pasó los dedos por el cabello, otro gesto conocido, señal de gran nerviosismo. Necesitaba dinero para desarrollar el proyecto, dijo inseguro. Planeaba devolverlo con intereses cuando todo saliera bien. ¿Y cuánto le debes ya a Sidog? 1,5 millones, respondió él, desviando la mirada. Más los intereses, añadió, así que en total más. Verónica sintió una ola de desesperación recorrerla. ¿Cuánto exactamente, Víctor? Casi 2 millones hasta hoy, confesó él, con la voz temblando. Pero tengo un plan. Mikhailovich dijo que Sidog puede esperar 2 semanas más. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Robar un banco? Verónica no pudo evitar el sarcasmo. Tengo un dato sobre un buen negocio, dijo Víctor, con los ojos brillando febrilmente. Un amigo, me propuso participar en la importación de electrónica desde el extranjero. Sin pasar aduanas, ¿entiendes? La ganancia podría ser 3 o 4 veces lo invertido. ¿Contrabando? Verónica lo miró horrorizada. ¿Vas a meterte en contrabando? Y no es tan grave como suena, se sentó a su lado en la cama. Solo es un pequeño truco con la aduana. Todos lo hacen. Verónica lo miraba y no reconocía al hombre con el que se casó. Su esposo, un gerente promedio en una empresa de materiales de construcción, planeaba meterse en contrabando para pagar a los delincuentes. Esto es surrealista, susurró. ¿Y si no funciona? Si este negocio fracasa como el anterior, ¿qué pasa entonces? Víctor guardó silencio, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Me amenazaron, murmuró él. Sí, lo imaginé, dijo Verónica. Por eso insististe en que fuera a ver a mi mamá. Querías alejarme. Quería protegerte, balbuceó. Sidog no bromea cuando se trata de dinero. En ese momento sonó el timbre. Ambos se sobresaltaron. ¿Esperas a alguien? Susurró Verónica. Víctor negó con la cabeza. No, tal vez vecinos. El timbre sonó de nuevo, con insistencia. Víctor se levantó y caminó rígido hacia la puerta. Verónica lo siguió, apretando en el bolsillo la aguja plateada. En el umbral estaba un hombre fornido, con chaqueta de cuero y gafas oscuras, a pesar de que ya era de noche.
Verónica supo de inmediato que no era un vecino. ¿Víctor Nikolayevich?, preguntó el desconocido. Sí, respondió él, con la voz tensa. Vamos a hablar, dijo el hombre en voz baja, casi sin abrir los labios. ¿O a dónde? Víctor se aferró al marco de la puerta. No voy a ningún lado. No me busques problemas. El desconocido movió ligeramente la chaqueta, y Verónica vio horrorizada la empuñadura de una pistola. Sidoj espera. Solo es una conversación. Verónica, dijo Víctor con voz ronca. No mires, cierra la puerta y no salgas. Vuelvo pronto. Él dio un paso fuera y la puerta se cerró de golpe. Verónica corrió hacia la ventana. Desde el 7º piso se veía el patio. Alcanzó a ver cómo subían a Víctor en un Mercedes negro. Solo tenía una idea en la cabeza. ¿Qué hago? ¿Llamar a la policía? No le creerían la historia del misterioso bandido Sidoj que se llevó a su esposo. Y además, ¿y si lo matan por mi llamada? Verónica se movía por el departamento sin encontrar paz. Todo parecía irreal, como si estuviera en una película de acción barata. Esta mañana era solo una mujer normal, apuraba por tomar un avión para felicitar a su mamá por su cumpleaños. Y ahora, su celular sonó. En la pantalla aparecía mamá. Verónica respiró hondo, intentando calmarse. Mamá, hola. Verónica, ¿dónde estás? La voz de su madre sonaba preocupada. El avión ya llegó y tú no. Verónica se quedó en silencio. ¿Qué decir? Mamá, me perdí el avión, y después descubrí que mi esposo le debía a unos delincuentes, y lo acaban de llevar hombres armados. No alcancé a tomar el vuelo. Llegaré mañana por la mañana. Mintió ella. ¿Qué pasó? Murmuró su mamá, sintiendo que algo no estaba bien. Tienes la voz rara. Todo bien, solo estoy cansada, mintió Verónica de nuevo. En Moscú había mucho tráfico y apenas llegué a casa. ¿Y Víctor? Preguntó su madre, desconfiada. Últimamente tiene muchas reuniones, algo extraño. Mamá siempre pensó que Víctor no era el mejor partido para su hija. Tiene algo raro, siempre anda con los ojos inquietos, decía ella. Quizá su corazón de madre sentía algo que Verónica había ignorado todos estos años. Mamá, te llamo después. Está bien. Verónica sintió que si no hacía algo, rompería a llorar. Necesito arreglar unos asuntos con los boletos, dijo, colgando. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿A quién pedir ayuda? Algo brilló en su bolsillo. La aguja plateada. Verónica la sacó y la giró entre sus dedos. Revisa a tu esposo, había dicho la gitana. De repente, una idea la iluminó. Tal vez la aguja podía mostrarle algo que aún no quería saber, y de pronto entendió. En el mismo bolso, en un bolsillo interno, estaba la tarjeta de presentación de Andrei Somov, un viejo amigo de la familia. Antes trabajaba en la fiscalía, y ahora parecía que estaba en algún departamento especial de la policía. No se habían visto en años, pero tal vez él podría ayudarla, o al menos aconsejarla qué hacer. Verónica encontró la tarjeta y marcó el número. Después de unos timbres, sonó una voz conocida y profunda. Somov, ¿quién habla? La Andrei, soy Verónica. Verónica Livinova, bueno, ahora Raya Vínina. Se notó sorpresa en su voz. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Y sí, pasó algo, dijo Verónica, conteniendo las lágrimas. Necesito mucho tu ayuda. Te escucho, su tono se volvió serio de inmediato. A mi esposo lo acaban de llevar unos tipos, posiblemente delincuentes. Le debe mucho dinero a alguien apodado Sidoj. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Georgi Sedov? Preguntó a Andrei finalmente. ¿Alto, con barba canosa? No lo vi, dijo Verónica. Solo sé que todos lo llaman Sidoj. La voz de Andrei se tensó. Si es de quien pienso, esto es grave.
Sidov es uno de los principales proveedores de drogas sintéticas en Moscú. Lo hemos estado siguiendo hace tiempo, pero no tenemos pruebas suficientes. Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica. ¿Drogas? ¿Serán las pastillas que encontró? Andrei, encontré unas pastillas de mi esposo, habló rápido, nerviosa. Él dijo que eran para mejorar la concentración. ¿Dónde están ahora? Preguntó Somov con brusquedad. Aquí conmigo, dijo Verónica, sacando del bolsillo del bata el pequeño paquete. ¿Qué hago? No salgas, ni se lo muestres a nadie, respondió Andrei. Voy a llegar en 1 hora. Y Verónica, ten cuidado. Si son de la gente de Sidov, no son juegos. Cuando terminó la llamada, Verónica se quedó paralizada. Drogas, su esposo estaba metido con narcotraficantes. Todos esos años había vivido al lado de un hombre que en realidad no conocía. Se levantó y caminó hacia el aparador donde estaban sus fotos de boda. Caras felices, sonrientes. Ella con un vestido blanco de encaje que habían elegido junto con su mamá. El contraje elegante y el cabello peinado hacia atrás. En ese entonces no tenía canas ni entradas. Hace 15 años, toda una vida por delante. Ese día estaba segura de que había encontrado a su persona, que tendrían una vida larga y feliz, hijos, una casa en el campo con jardín donde crecerían manzanos y cerezos. Pero los hijos nunca llegaron. Primero lo pospusieron por la carrera, luego vinieron problemas de salud, y después simplemente dejaron de hablar de eso, y de muchas otras cosas. ¿Cuándo se volvió su relación tan vacía? ¿Cuándo creció ese muro de silencio y secretos entre ellos? Y lo más importante, cuando Víctor tomó este camino oscuro, ¿o siempre fue así y ella solo no quería verlo? Verónica tomó la foto y pasó el dedo sobre el rostro sonriente de su esposo. ¿Quién eres realmente, Vitia? ¿Y qué hago ahora? De repente, su mirada se fijó en un detalle extraño. Detrás de ellos, en la foto, había un hombre que antes no había notado. Alto, con barba y una mirada penetrante. Miraba directo a la cámara, como si supiera que alguien revisaría esa foto 15 años después. Verónica acercó la foto a la luz. Algo en ese hombre le parecía familiar. Trató de recordar dónde lo había visto. Y de repente lo entendió. Corrió hacia la computadora y abrió las redes sociales. Un par de búsquedas y ahí estaba. Georgi Sidov, empresario, filántropo, dueño de una cadena de gimnasios y restaurantes. En la foto aparecía el mismo hombre de su foto de boda, solo que más viejo y con la barba completamente canosa. Víctor conocía a Sidov desde antes de la boda, pero ¿por qué nunca le había mencionado nada? ¿Y por qué ese hombre estaba en su boda? De pronto sonó el timbre y Verónica se sobresaltó. ¿Acaso Andrei llegó tan rápido? ¿O eran los hombres de Sidov que habían vuelto por ella? Se quedó paralizada frente a la puerta. Su corazón latía en la garganta. ¿Quién sería? Andrei no podía haber llegado tan rápido, o si eran los hombres de Sidov. O tal vez la vecina, la señora Sina, que siempre viene a pedir sal en el peor momento. ¿Quién es? Preguntó sin acercarse a la puerta. Verónica Sergeyevna, dijo una voz masculina desconocida. Ábranos, por favor, somos de la policía. Miró por la mirilla. En el pasillo estaban 2 hombres de civil. Uno de ellos sostenía una placa. Muéstrenos otra vez los documentos, pidió Verónica. El hombre obedeció y levantó la placa frente a la mirilla. Mayor Vasiliev, Departamento de Control de Drogas. El corazón de Verónica dio un salto. Lentamente abrió la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Qué necesitan? Preguntó, tratando de que su voz sonara tranquila. Verónica Sergeyevna, necesitamos hablar sobre su esposo, Víctor Nikolayevich Rayavinin, dijo el mayor. ¿Podemos pasar? ¿Cómo supieron? Preguntó ella. Andrei Pavlovich Somov nos avisó de su llamada, explicó el otro hombre. Él ahora está en otra operación, pero llegará más tarde. Este caso no puede esperar. Verónica dudó. ¿Podía confiar en ellos? Pero si Andrei los había enviado, estaba bien.
Quitó la cadena y se hizo a un lado. Los hombres entraron. El mayor Vasiliev era alto, en forma, con cabello corto y mirada atenta. Su colega, más joven y con barba bien cuidada, se presentó como teniente Klimov. ¿Dónde están las sustancias que encontraron?, preguntó Vasiliev sin rodeos. Verónica sacó del bolsillo del bata el paquetito de papel. Aquí está, dijo, extendiéndoselo al mayor. Lo encontré en el forro de la camisa de mi esposo. Vasiliev tomó el paquete con cuidado, lo abrió y asintió a su colega. Este sacó de su maletín un pequeño estuche con reactivos químicos. Es metilendioxipirovalerona, dijo el teniente tras hacer la prueba rápida. Conocida en la calle como Salia, un potente narcótico sintético. Pero mi esposo dijo que eran, no sé, pastillas para la concentración, dijo Verónica, confundida. Excusa clásica de los distribuidores, explicó Vasiliev. Verónica Sergeyevna, ¿dónde está su esposo ahora?, preguntó. Se lo llevaron, dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. Un hombre vino por él hace como una hora. Tenía un arma. Describa a ese hombre, pidió Vasiliev, sacando su libreta. Era corpulento, con chaqueta de cuero y gafas oscuras. Se fueron en un Mercedes negro. Lo vi desde la ventana. No dijo a dónde lo llevaban, solo que Sidov quería hablar con él. Verónica se dejó caer en la silla, sintiéndose débil de repente. ¿Qué es cierto que Sidov es un narcotraficante?, preguntó con voz temblorosa. Los policías se miraron entre sí. ¿De dónde conoce el apellido?, preguntó Vasiliev con cuidado. Andrei dijo que se llamaba Georgi Sidov, dijo Verónica, vacilando, sin querer contar que lo había buscado en internet. Sí, asintió el mayor. Georgi Sidov, conocido en ciertos círculos como el Canoso. Oficialmente, empresario exitoso, dueño de gimnasios y restaurantes. Y no oficialmente, añadió el teniente Klimov, uno de los mayores distribuidores de drogas sintéticas en Moscú y alrededores. Y, por lo que parece, su esposo trabaja para Sidov, tal vez como distribuidor. Verónica recordó las pastillas en el forro de la camisa de Víctor, sus reuniones de trabajo frecuentes, su nerviosismo. Todo empezaba a encajar en una imagen aterradora. ¿Pero por qué?, susurró. Tiene un buen trabajo y buen sueldo. Desafortunadamente, muchos caen en esto, suspiró Vasiliev. Empiezan con poco, pensando que ganarán rápido, y luego ya no pueden salir del juego. Verónica recordó la fotografía. Un momento, dijo, levantándose y tomando la foto de su boda. Vean, este hombre en el fondo, es Sidov, ¿verdad? El mayor estudió la foto con atención y asintió. Sí, es él. Hace 15 años, según la fecha del marco. ¿Cómo apareció en su boda? No lo sé, dijo Verónica, sacudiendo la cabeza. Nunca lo había notado en la foto y mi esposo nunca dijo que lo conocía. Interesante, murmuró Vasiliev, tomando la foto con su teléfono. Esto puede ser una pista importante. En ese momento sonó el celular de Verónica. En la pantalla apareció Vitia. Ella miró a los policías, confundida y preocupada. Contesta, asintió Vasiliev. Pero activa el altavoz. Verónica tomó la llamada y presionó el icono de altavoz. ¿Aló? Su voz temblaba. Verónica la reconoció la voz de Víctor, pero sonaba extraña, como si estuviera en un lugar enorme y vacío. Escucha con atención y no interrumpas. Está bien, dijo ella, mirando al mayor, que con un gesto le indicó que siguiera la conversación. Si necesito que tomes el dinero, habló Víctor rápido. Está en el dormitorio, debajo del piso junto al closet. Son 200,000. Ve con estas, te mandaré la dirección por mensaje. Dale el dinero y dile que quiero que active el plan B. Él entenderá. ¿Qué pasa, Vitia? No pudo contenerse Verónica. ¿Dónde estás? No importa, cortó él. Haz lo que te dije. Es nuestra única oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De sobrevivir, su voz bajó a un susurro.
Sidov sabe sobre la aguja, Verónica. Sabe que la encontraste y está muy enojado. Verónica se heló. ¿De dónde podía Sidov saber sobre la aguja? ¿Y qué significa sabe que la encontraste? Vitia, espera. Y no hay tiempo, lo interrumpió. Haz lo que te dije y ten cuidado. Pueden estar siguiéndote. La llamada se cortó. Verónica miraba el teléfono aterrada. ¿Qué es eso de la aguja?, preguntó Vasiliev. ¿Y qué encontraron? Verónica sacó la aguja de plata y contó la extraña historia de su encuentro con la gitana en el aeropuerto. Parece algún tipo de señal, dijo pensativo el teniente Klimov. O un aviso secreto. ¿Y qué significa el plan B?, preguntó Vasiliev. ¿Y quiénes estás? No lo sé, respondió Verónica con sinceridad. Mi esposo mencionó a un tal Estas por lo de la contrabando de electrónica. Dijo que era nuestra oportunidad de pagarle a Sidov. El mayor golpeó la mesa pensativo. Tenemos que revisar qué hay debajo del piso, dijo. Señalen exactamente dónde, pidió. Fueron al dormitorio y Verónica señaló un lugar junto al closet. Por aquí, dijo, pero nunca supe del escondite. El teniente Klimov se arrodilló y revisó el piso con cuidado. Una de las tablas no estaba bien clavada. Con cuidado la levantó y encontró un hueco poco profundo. Dentro había un sobresellado. Esto no parece 200.000, comentó Verónica. Vasiliev abrió con cuidado el sobre. Dentro había un USB y una nota. Por si algo me pasa. Verónica, perdóname. Esta es la única forma de arreglar todo. ¿Todo eso en el USB?, preguntó Verónica. Vamos a ver, dijo Vasiliev. Sacó su computadora portátil, conectó el USB y apareció solo una carpeta con documentos, cuentas, transacciones, fotos de reuniones con varias personas, y entre ellas Verónica reconoció a Sidov. También había un archivo de video. Vasiliev lo abrió. En la pantalla apareció Víctor, sentado en la mesa de su cocina. Según la fecha en la esquina, el video tenía 3 días de antigüedad. Si estás viendo esto, Verónica, significa que las cosas se pusieron muy mal, decía Víctor. Quiero que sepas la verdad. No soy quien aparenté ser todos estos años. Hace 15 años me infiltré en la organización de Sidov por órdenes de los servicios especiales. Mi tarea era reunir pruebas de sus crímenes. ¿Qué?, susurró Verónica, boquiabierta. Víctor, agente secreto. Esto es una locura. Pero algo salió mal, seguía Víctor en el video. Me enamoré de ti de verdad, Verónica, y decidí salir del juego y empezar una vida nueva. Sidov descubrió que era un doble agente y ahora te amenaza a ti. Por eso insistí en que viajaras con tu mamá. Todo esto es demasiado, pensó Verónica, temblando. En este USB están todas las pruebas contra Sidov que reuní en estos años. Dáselas a Andrei del Ministerio del Interior. Solo a él se puede confiar. Y también busca a la gitana de la aguja de plata. Es nuestra agente encubierta y te ayudará a esconderte. Código, la aguja encontró el corazón. Perdóname por todo, Verónica. Te amé de verdad. El video terminó. El cuarto quedó en silencio. ¿Qué tontería es esta?, exhaló Verónica. Víctor no es un agente secreto. Esto tiene que ser una broma ridícula. No parece una broma, dijo Vasiliev pensativo. Aunque tampoco parece la verdad completa. Entonces, ¿qué es esto? El mayor cerró la computadora portátil. Quizá tu esposo está tratando de justificarse. Inventó esta historia para explicar su participación en los asuntos de Sidov. O tal vez es parte de algún plan más grande. De cualquier manera, necesitamos encontrar a Estas, dijo Vasiliev. El teléfono de Verónica vibró en su bolsillo. Llegó un mensaje de Víctor con una dirección, un almacén en las afueras de la ciudad. Vamos allí, decidió Vasiliev. Pero primero esperemos a Somov. Si lo que dice tu esposo es verdad y están involucrados los servicios especiales, necesitamos apoyo. ¿Y si es una trampa?, preguntó Verónica,
preocupada. ¿Y si quieren atraparme allí? Preguntó Verónica, preocupada. Estaremos cerca, la tranquilizó el teniente Klimov. No te pasará nada. Verónica se acercó a la ventana. Su cabeza daba vueltas con toda esta información. ¿Quién era en realidad el hombre con el que había vivido 15 años? ¿Un criminal trabajando con narcotraficantes, un agente secreto encubierto, o alguien más? ¿Y la gitana de la aguja de plata? ¿Una estafadora cualquiera en el aeropuerto o de verdad una agente de los servicios especiales? Verónica recordó cuando encontró la costura interior en la camisa de Víctor. Sintió algo extraño, como si la aguja misma la guiara hasta ese punto. Si no hubiera conocido a la gitana, si no hubiera tomado esa aguja, nunca habría sabido la verdad sobre su esposo. La aguja encontró el corazón, repitió mentalmente la frase del video. ¿Qué significaba realmente? En ese momento, sonó el timbre. El mayor Vasiliev se acercó con cuidado al mirilla. «Gesomov», dijo, y abrió la puerta. En el umbral estaba Andrei, mucho más viejo desde la última vez que lo habían visto, pero con la misma mirada firme de sus ojos grises. Verónica asintió hacia ella y luego se volvió a sus colegas. ¿Qué tenemos? Vasiliev explicó brevemente la situación y mostró el video de Víctor. Que esto es una locura, negó con la cabeza Somov. No hay agentes secretos involucrados en el caso de Sidov, nunca los hubo. Yo estoy en esta operación desde el principio. ¿Otras agencias?, sugirió el teniente Klimov. ¿FSB? ¿Inteligencia exterior? Imposible, cortó Somov. Tenemos coordinación total en el caso de Sidov. Esto es simplemente un invento para despistar. ¿Pero para qué?, preguntó Verónica. ¿Por qué Víctor inventaría una historia tan complicada? Para que ustedes creyeran y entregaran el USB, se encogió de hombros Somov. Tal vez los archivos ni siquiera sean los que vimos. Podría ser un virus o un programa que destruya datos en nuestros servidores. Con Sidov trabajan hackers muy avanzados. Verónica sintió un frío por dentro. Era verdad. Víctor, un criminal trabajando con narcotraficantes. Todos estos años había vivido con alguien que en realidad no conocía. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Víctor. No hay tiempo. Si no llegas en 1 hora, Sidov me matará. Por favor, Verónica. Por todo lo que tuvimos. Ella mostró el mensaje a los policías. Puede ser una trampa, dijo Vasiliev. Pero si tu esposo realmente está en peligro, vamos, decidió Somov. Pero tú te quedas en el auto, Verónica. Esto es demasiado peligroso. No, negó ella con la cabeza. Si es una trampa, me están esperando a mí. No podrán engañarlos. No podemos arriesgar a un civil, objetó Vasiliev. No van a creer que vine sola, insistió Verónica. Pero pueden creer que pedí un taxi. Uno de ustedes puede hacerse pasar por taxista. Los policías se miraron. Tiene sentido, reconoció Somov a regañadientes. Klimov, ¿tienes un auto civil? Y sí, un Toyota viejo. Perfecto, tú serás el taxista. Vasiliev y yo los cubriremos desde afuera. Verónica asintió, sintiendo una calma extraña. Esa mañana todavía era una mujer común de mediana edad, corriendo para tomar un avión, y ahora se estaba preparando para una operación policial. Volvió a mirar la aguja de plata. La aguja encontró el corazón. No sabía qué significaba, pero esperaba que hoy obtuviera respuestas a todas sus preguntas. El viejo Toyota de Klimov avanzaba despacio por la zona industrial en las afueras de Moscú. Verónica estaba en el asiento trasero, apretando nerviosa la aguja de plata en la mano. Afuera, se veían cercas grises, edificios soviéticos semiabandonados y almacenes modernos con letreros coloridos. Casi llegamos, dijo Klimov, mirando el GPS. ¿Recuerdas el plan?, preguntó. Sí, asintió Verónica. Entro, digo que vine por pedido de mi esposo. Así está Víctor, trato de averiguar qué pasa. Y si no está, gano tiempo hasta que nos den la señal.
Y lo más importante, nada de improvisar, recordó Klimov. Ante el menor peligro, dices la frase clave. Necesito regresar al auto por el teléfono. Verónica asintió de nuevo, con la garganta seca. ¿Qué estaba haciendo? Iba directo hacia traficantes de drogas, personas con armas. Esa mañana su mayor problema había sido llegar a tiempo al avión para el cumpleaños de su mamá. ¿Y ahora? El Toyota se detuvo frente a un edificio gris con un letrero de autopartes Lux. El lugar parecía normal. Nada siniestro, ningún signo de que pasara algo ilegal allí. Vamos a estar en contacto, dijo Klimov, dándole un pequeño auricular. Somov y Vasiliev ya están en posición. Ellos ven y escuchan todo. Si hace falta, el grupo de intervención estará aquí en un minuto. Verónica se colocó el auricular y salió del auto. Sus piernas parecían de gelatina, pero se obligó a caminar hacia la entrada de la tienda. Curiosamente, ahora casi no tenía miedo. Solo sentía un aturdimiento pesado y ganas de que todo esto terminara pronto. El timbre sonó cuando abrió la puerta. Dentro había, de hecho, una tienda común de autopartes. Estantes con cajas, un mostrador, y detrás, un joven aburrido con barba a la moda. Buenas noches, dijo levantando la vista del teléfono. ¿En qué puedo ayudar? Verónica se trabó. Necesito ver a estas. Víctor Revinin me envió. La expresión del chico cambió al instante. Se enderezó y la miró con atención. ¿Tienes identificación? Preguntó. Verónica sacó su pasaporte. El joven lo revisó cuidadosamente, asintió y presionó un botón bajo el mostrador. En el fondo de la tienda se abrió una puerta que al principio Verónica había tomado por parte del estante. Pasa, dijo. Stanislav Mikhailovich te espera. Verónica entró y se encontró en un pasillo estrecho que terminaba en otra puerta. Su corazón latía como loco, pero se obligó a seguir. Detrás de la segunda puerta había una oficina amplia, con muebles modernos. Todo lo contrario de la tienda sencilla. Detrás del escritorio, un hombre alto, de unos 50 años, con la barba bien cuidada y mirada penetrante. Y Verónica Sergeyevna se levantó para recibirla. Por fin, soy Stanislav Bersinin. ¿Dónde está mi esposo? Preguntó ella, mirando a su alrededor. Me llamó, dijo que viniera aquí. Siéntate, indicó estas, señalando la silla frente a él. Tenemos poco tiempo. Verónica se sentó con cuidado, sin dejar de mirarlo. Víctor Usedov, dijo estas. En uno de sus, llamémoslo refugio. La situación es crítica. ¿Y usted quién es? La ira empezó a subir dentro de Verónica. ¿Qué relación tiene con mi esposo? Soy su tutor, respondió estas con calma. O lo fui, hasta que todo se complicó. ¿Tutor? Y Verónica frunció el ceño. Entonces es cierto, Víctor realmente era agente, asintió estas. Lo infiltramos en la organización de Sidov hace 15 años. Operación Aguja. Víctor debía reunir pruebas de la actividad criminal de Sidov y su conexión con un cártel internacional de drogas. Pero Andrés Somov dijo que no había agentes secretos en el caso Sidov, objetó Verónica. Claro que no lo sabía, se rió estas. Fue una operación de otra dependencia, no del Ministerio del Interior, y solo unas pocas personas lo sabían. A Verónica se le empezó a girar la cabeza. Así que Víctor no había mentido en su video. Él realmente había sido un agente secreto todos esos años. Pero entonces, ¿nuestro matrimonio?, preguntó ella en voz baja. ¿Eso también era parte de la operación? Estas guardó silencio un momento, como buscando las palabras. ¿Desde el principio? Sí, dijo finalmente. Sidov vigilaba a todos sus hombres. Víctor necesitaba una historia creíble, esposa, vida familiar. Todo eso lo hacía menos sospechoso. Verónica sintió que una lágrima bajaba por su mejilla. 15 años de su vida habían sido una mentira. Todo lo que creía real, solo formaba parte de una operación secreta. Pero luego todo cambió, continuó estas.
Víctor realmente se enamoró de ti y empezó a sabotear la operación. ¿Qué significa sabotear?, preguntó ella. Dejó de pasar información importante, buscó maneras de salir del juego, pidió ser trasladado a otra misión, lejos de Sido. Decía que quería una vida normal contigo. Verónica escuchaba en silencio, sin saber si creerle a ese hombre. Todo sonaba como la trama de una novela barata. Pero, pensándolo bien, no se parecía toda esta historia de drogas, criminales y escondites bajo el piso a un barato thriller. ¿Y lo que pasó hoy?, preguntó. ¿Por qué se llevaron a Víctor? Y Sidok descubrió quién era en realidad, dijo Stas, golpeando la mesa con los dedos. Tenemos un topo dentro de la organización, y él entregó a Víctor. Ahora Sidok quiere saber qué pruebas tenemos en su contra y quién más de sus hombres trabaja para los servicios secretos. ¿Y ahora qué? Ahora necesitamos la memoria USB, dijo Stas inclinándose hacia adelante. Víctor dijo que te la entregó a ti. Ahí están todas las pruebas que reunió en 15 años, nombres, fechas, cantidades, grabaciones de conversaciones. Con ese material no solo podremos atrapar a Sidok, sino destruir toda su red. En el auricular sonó la voz de Somov. Y no le creas, Verónica. Gana tiempo. Casi descubrimos quién es realmente. Verónica tosió para disimular los nervios. La USB está en mi bolso, mintió. Pero primero quiero saber dónde está Víctor y qué le pasará. Está en uno de los restaurantes de Sidok, respondió Stas. La vieja molino, en las colinas de Vorobiovi. En la bodega de vinos. Apenas tengamos la USB, empezará la operación para liberarlo. Vorobiovi, restaurante Vieja Molino, se oyó en el auricular. Estamos verificando la información. ¿Y cómo sé que dicen la verdad?, preguntó Verónica. ¿Y si trabajan para Sidok? ¿Y si ustedes son el topo? Esta sonrió. Mujer inteligente. Víctor no se había enamorado de ti por nada. Esta sacó del cajón del escritorio una foto antigua y se la mostró a Verónica. ¿La reconoces?, preguntó. En la foto estaba Víctor, mucho más joven, con uniforme militar. A su lado estaba Stas, también en uniforme, con las insignias de capitán. Servimos juntos, dijo Stas. Antes de la operación Aguja. Víctor me salvó la vida en un viaje de trabajo al Cáucaso. Desde entonces, le debo la mía. La información se confirmaba. De nuevo se oyó la voz en el auricular. Verificación, Bersinin Stanislav Mikhailovich, exagente de servicios especiales, ahora trabaja en seguridad privada. Conexión con el caso de Sidok en proceso de comprobación. ¿Por qué no fueron a la policía?, preguntó Verónica. Si Víctor está en peligro, respondió Stas, es porque no sabemos en quién confiar. Sidok ha comprado a mucha gente en varias instituciones, incluso en la policía. Y no se dejen engañar, dijo Somov por el auricular. Él quiere confundirlas. No tengo la USB conmigo, dijo finalmente Verónica. La dejé en casa. Necesito ir por ella. No hay tiempo, dijo Stas. Sidok dio plazo hasta medianoche. Después empezará a enviar a Víctor por partes. Verónica se estremeció con esas palabras. Entonces vayamos a mi casa, propuso. Está cerca. Está bien, aceptó Stas. Pero no en tu taxi. Tengo coche con chofer, dijo Vasilie por el auricular. Él sospecharía algo. Ten cuidado. Tengo que avisarle al chofer, dijo Verónica, levantándose. Lo llamé por la app, estará esperando. Yo misma le avisaré. Esta se dirigió a la puerta. Quédense aquí, dijo. Yo voy con Klimov. Se oyó tensión en la voz de Somov por el auricular. Prepárense para la operación. Verónica se quedó sola en la oficina. ¿Qué hacer? ¿Huir? ¿Pero a dónde? ¿Y si Stas dice la verdad y Víctor realmente está en peligro? De repente su mirada se posó en la computadora de Stas. La pantalla estaba desbloqueada. Quizá haya información, pensó.
Se acercó con cuidado y miró el monitor. Había un correo abierto, algunos documentos, y una foto reciente, de hoy. En la imagen estaba Víctor, golpeado, con las manos atadas en un lugar oscuro, y al lado estás, y los dos sonreían a la cámara. ¿Era un montaje? Verónica sintió un escalofrío. Tal vez todo sea mucho más complicado de lo que parece. En ese momento la puerta se abrió de golpe y apareció Stas. Su rostro había cambiado. Ahora no había nada amistoso en él. «Tienes una profesión curiosa, taxista», dijo, y en su mano brilló un pistola. Con la placa de teniente y su arma reglamentaria en la guantera. Era una operación. De repente, se escuchó un grito en el auricular. «Todos los equipos, empezamos el arresto». Desde afuera se oyeron disparos y gritos. Esta se movió hacia la ventana, y en ese momento, Verónica, siguiendo algún instinto, sacó de su bolsillo la aguja de plata y se la clavó con fuerza en la mano Stas. Él gritó de sorpresa y dolor. El pistola cayó al suelo. Verónica corrió hacia la puerta, pero Stas la sujetó del cabello. «Quieto». Y gruñó. «No te vas a ninguna parte». No llegó a terminar la frase. La puerta se abrió de un golpe y entraron personas vestidas de negro con la palabra policía. Tiraron a Stas al suelo y le torcieron los brazos detrás de la espalda. «Verónica, ¿estás bien?». Corrió Somov hacia ella. «Y sí», dijo Verónica, respirando con dificultad. «Pero Víctor, en la computadora, hay una foto. Está en peligro». Somov corrió a la computadora y revisó rápido las fotos. «Son fotos falsas», dijo. «Mira, aquí se ve el borde del fondo verde. Es Photoshop, y mal hecho». «¿Entonces Víctor no está con Sidov?». Verónica sintió que las piernas le flaqueaban. «Me temo que no», apoyó Somov su brazo sobre su hombro. «Pero lo encontraremos. Ahora necesita salir de aquí. La operación aún no ha terminado». La sacó a la calle, donde ya había patrullas con luces encendidas. El teniente Klimov estaba junto a su Toyota, limpiándose la sangre de la ceja cortada. «¿Vives?», preguntó Verónica. «Y sí, sobrevivo», sonrió él. «Por suerte tengo el cráneo duro». «¿Qué está pasando?», preguntó ella, mirando a Somov. «¿Quiénes son todos y dónde está Víctor?». «Estas y sus hombres trabajan para Sidov», explicó Somov. «Querían conseguir la USB con las pruebas». «¿Y mi esposo?», empezó a preguntar Verónica, pero no pudo terminar. De la oscuridad apareció una figura. Era la gitana del aeropuerto, la misma que le había vendido a Verónica la aguja de plata. «¿A todo salió bien?», preguntó, mirando a Somov. «¿Los atraparon? ¿Tú conoces a Andrés?». Verónica se quedó boquiabierta. «Claro que sí», sonrió la gitana, y de repente su acento desapareció. «Trabajamos juntos desde hace 10 años. Ella es Elena Vorontsova», presentó Somov, una de nuestras mejores agentes. «Te ha estado vigilando desde el aeropuerto». Entonces, encontrarme con ella no fue casualidad, pensó Verónica, sintiendo un escalofrío. Todo esto era una puesta en escena, como todo lo demás. «Lo siento mucho, Verónica», dijo Somov, apoyando su mano en su hombro. «Hemos estado siguiendo a tu esposo por mucho tiempo. Ha estado trabajando para Sidov desde hace años. Él estaba repartiendo drogas haciéndolas pasar por nootrópicos, lavaba dinero con empresas falsas, pero decía que era un agente secreto». «Eso es mentira», negó Somov. «Víctor inventó esa historia cuando se dio cuenta de que lo iban a descubrir. Quiso usarla a ti para conseguir las pruebas y destruirlas». «¿Y la aguja de plata?». Verónica sacó del bolsillo la aguja que le había salvado la vida. «¿Para qué sirve?», preguntó. «Era una forma de hacer que la buscaras», explicó Elena. «Sabíamos que en el departamento estaban escondidas las drogas y los documentos, pero necesitábamos que tú los encontraras, de otra manera no tendríamos base legal para registrar el lugar». Verónica rodeó todo con la mirada. Todo había sido planeado desde el principio. «Mi retraso en el avión», dijo ella.
No, negó Somov. Eso fue una feliz coincidencia. Planeábamos actuar después, cuando regresaras de visitar a tu mamá. Pero cuando te retrasaste, decidimos aprovechar la oportunidad. Verónica los miraba en silencio. Su vida se estaba desmoronando. Su esposo era un criminal. La habían usado como peón en un juego ajeno, y aquel que ella creía un viejo amigo de la familia la había estado vigilando todo el tiempo. ¿Dónde está Víctor?, preguntó finalmente. Aún no lo sabemos, admitió Somov, pero pronto lo encontraremos. Estas hablará cuando se dé cuenta de que le espera cadena perpetua. Del edificio sacaron a los detenidos. Unas 10 personas, incluyendo estas y al chico de la tienda. Todos esposados, con caras serias. ¿Y Sidov?, preguntó Verónica. ¿También lo atraparán? Por supuesto, asintió Somov. Gracias a ti ahora tenemos todas las pruebas. La USB que encontraste tiene la contabilidad del cártel de drogas de 5 años. Nombres, cantidades, direcciones de laboratorios. El fin de Sidov está cerca. Verónica miraba el ajetreo de los arrestos y sentía un vacío extraño dentro de sí. Esta mañana todavía tenía una vida normal, su trabajo como maestra de música, que amaba, su esposo, que creía conocer, planes para el futuro. ¿Y ahora qué será de mí?, preguntó en voz baja. Te llevaremos a tu casa, dijo Somov. Mañana tendrás que ir a declarar, y después podrás empezar una nueva vida. Sin mentiras. Verónica asintió. Una vida nueva, sin mentiras. Tal vez eso era para mejor. De repente recordó a su mamá, que le esperaba en Novosibirsk, el cumpleaños que se había perdido, y cómo quería contarle todo a su mamá. Pero, ¿qué podía contar ahora? ¿Puedo llamar a mi mamá?, preguntó a Somov. Claro, dijo él, dándole el teléfono. Pero no le digas nada de lo que pasó todavía, es por tu seguridad. Verónica marcó el número conocido. Después de unos cuantos tonos, escuchó la voz familiar. Hola, mamá. Verónica apenas pudo contener las lágrimas. Mañana vuelo en el primer avión. Me regreso para quedarme. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? ¿Qué pasó, mi hija? Se oyó la preocupación en la voz de su mamá. Te lo contaré después, dijo Verónica, secándose una lágrima. Era una historia larga. Cuando terminó la llamada y le devolvió el teléfono a Somov, sintió un alivio extraño. Como si la pesada carga que había cargado todos estos años desapareciera de repente. Tal vez no era tan malo empezar de nuevo. Volver a Novosibirsk con su mamá, tal vez enseñar música otra vez. Siempre había sido su verdadera pasión, que había dejado de lado cuando se casó con Víctor. Miró la aguja de plata, todavía apretada en su mano. Revisa a tu esposo, y entenderás todo, recordaba la frase que la había guiado. Ahora ella sabía. Pasaron 3 meses. Verónica estaba sentada frente al piano en la escuela de música de Novosibirsk, escuchando a su nueva alumna, una niña de unos 10 años, tocar con cuidado para Elisa. Los rayos del sol caían sobre las teclas, haciéndolas brillar como perlas. Muy bien, Masa, sonrió Verónica cuando la niña terminó de tocar. Pero la próxima vez presta atención a la mano izquierda, va un poquito atrasada. Cuando la alumna se fue, Verónica se acercó a la ventana y respiró profundo. La vida poco a poco se acomodaba. Después de todo lo que había pasado, decidió no regresar a Moscú. Tuvo que vender su departamento, estaba lleno de recuerdos dolorosos. En su lugar, compró un pequeño departamento de 2 recámaras en un barrio tranquilo de Novosibirsk, cerca de la casa de su mamá, y volvió a enseñar música, su verdadera vocación que había dejado por Víctor. A Víctor nunca lo encontraron. Después del operativo en el almacén de estas, parecía haberse desvanecido de la tierra. Se decía que Víctor había logrado irse al extranjero. Tal vez a Tailandia o a algún lugar donde Sidov tenía contactos. 2 semanas después, Sidov fue arrestado en su casa de campo. Ahora esperaba juicio, que prometía ser muy sonado. En el caso estaban involucrados funcionarios importantes y empresarios.
Verónica no seguía las noticias sobre ese caso. Había decidido dejar el pasado atrás y seguir con su vida. A veces, por las noches, todavía soñaba con Víctor, tal como era al principio de su relación. Joven, sonriente, con hoyuelos en las mejillas y una mirada honesta. ¿Ya era un criminal en ese entonces o la vida lo había cambiado después? Ahora eso ya no importaba. El teléfono vibró en su bolsillo. Llegó un mensaje de Andrei Somov. Hola. Cuando tengas oportunidad, revisa tu correo. Te envié algo interesante. Verónica abrió su correo y vio un mensaje de Andrei con un video adjunto. Lo encontramos en uno de los servidores de Sido. Creo que deberías verlo. Hizo clic en el archivo. En la pantalla apareció Víctor, cansado, con ojeras y demacrado. Estaba en un lugar oscuro y hablaba directo a la cámara. Verónica, si estás viendo este video, significa que todo terminó. No sé qué te contaron de mí. Tal vez lo peor, y tendrán razón. Realmente trabajé para Sido, realmente vendí drogas. Traicioné todo en lo que alguna vez creí. Te traicioné a ti. Suspiró profundamente y continuó. Pero hay algo que no traicioné, mi amor por ti. Fue lo único real en mi vida en los últimos 15 años. Te conocí por casualidad, pero te amé de verdad, y por eso no pude llegar a ser el monstruo que debía ser trabajando para Sido. Víctor hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Cuando me reclutaron en la universidad, pensé que sería algo temporal. Dinero fácil, trabajo interesante. Pero luego me atrapó como en un pantano. Y cuando quise salir, ya era tarde. Sido no deja ir a sus personas. Pero tú eras mi luz, Verónica. Contigo recordaba la persona que alguna vez quise ser. Sonrió con tristeza. Y no pido perdón. Para gente como yo no hay perdón. Solo quiero que sepas que todo lo que pasó entre nosotros fue real. Al menos de mi parte. Sé feliz, Verónica. Te mereces algo mejor. El video terminó. Verónica se quedó sentada, mirando la pantalla apagada. ¿Qué era eso? ¿Una última manipulación o un verdadero reconocimiento? Nunca sabría la verdad. El teléfono volvió a vibrar. Andrei, ¿qué piensas? Verónica dudó un momento y luego escribió su respuesta. Gracias por enviármelo. Ahora puedo cerrar de una vez este capítulo. Salió de la escuela y caminó despacio por la calle, disfrutando de la cálida tarde de junio. Le esperaba la cena con su mamá, que con orgullo mostraría a su hija de vuelta en casa. Después, tendría ensayo con el grupo de música amateur al que se había unido hace poco, y tal vez una taza de té en el balcón antes de dormir, viendo la ciudad de noche. Al pasar frente a una tiendita de souvenirs, vio en el escaparate un broche de plata en forma de aguja con un extraño ojo en el extremo, muy parecido a la aguja que había iniciado toda esta historia hace 3 meses. Verónica se detuvo un momento para mirarlo, sonrió y siguió caminando. En su bolso, dentro de una pequeña bolsita de terciopelo, todavía guardaba aquella misma aguja de plata que le había dado la gitana, Elena Vorontsova, para ser exactos. La policía había querido quitársela como evidencia, pero por alguna razón cambiaron de opinión. Quédatela como recuerdo, había dicho Somov. Y ella se la quedó. Esa aguja cambió su vida, la ayudó a ver la verdad, aunque fuera dura. Le abrió los ojos a muchas cosas que había ignorado durante años. La ayudó a entender quién era realmente y qué quería de su vida. Verónica caminaba por la calle y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. 15 años de matrimonio, construidos sobre mentiras, quedaban atrás. Delante de ella estaba una nueva vida, su propia vida. Y aunque no empezara como lo había planeado, era vida de verdad. Sin falsedad, sin engaños, sin escondites secretos bajo el piso. La aguja encontró el corazón, recordó la misteriosa frase del video de Víctor. Tal vez eso había pasado realmente. La aguja de plata encontró su corazón. Uno verdadero, vivo, capaz de empezar de nuevo, sin importar nada.